Queridos hermanos, un gusto saludarles una vez más. En esta hora quisiera invitarles, al comenzar esta meditación, a pedir la dirección de Dios al abrir su palabra en esta ocasión. Bendito y amado Dios que está en los cielos, imploramos, Señor, su compañía y presencia en medio de nosotros, para que usted a través de esta reflexión nos lleve, Señor, a alimentar nuestra vida a través del mensaje espiritual. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, quiero invitarles a abrir la Biblia y para ello quiero hacerlo leyendo el libro de Salmos 149, el versículo 4. Salmos 149, el versículo 4. Dice así la palabra del Señor: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Queridos hermanos, en esta hora el título del sermón es El valor de la humildad. Este versículo que acabamos de leer dice que hay contentamiento en Dios con su pueblo cuando su pueblo tiene esta característica, la humildad. Incluso este texto dice que son hermosos ante los ojos de Dios sus criaturas que desarrollan esta cualidad. No solamente es una cualidad, sino también es una obra espiritual hecha por Dios a través de su espíritu en el corazón humano. Repito el texto: porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Libro Conducción del Niño, hablándole a los padres cristianos, Ellen White señala que una de las primeras enseñanzas que debemos darle a nuestros hijos es la obediencia. A través de este libro, la sierva del Señor incluso en reiteradas ocasiones hace esta alocución, esta enseñanza en forma repetitiva, diciéndole a los creyentes la importancia de enseñarle a los hijos la obediencia. Pero sin duda, la obediencia viene antecedida de una característica como la que ya acabamos de leer. Simplemente o sencillamente los hijos obedecen cuando son humildes ante el ser superior, incluso ante sus padres también. El libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 2, también nos agrega lo siguiente. Proverbios 11, el versículo 2. Dice así la Sagrada Escritura: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Estos dos versículos, el que leímos en Salmos y el que ahora leemos en Proverbios, si los unimos, habla literariamente de una forma dulce, una forma atrayente, algo especial en las características que deben tener los hijos del Señor.
y en esta característica encontrar aspectos destacables como los que mencionan estos versículos. El Salmo decía que las criaturas de Dios son hermosos cuando tienen esta característica y el Señor los hermosea con su salvación. Ahora el texto que acabamos de leer en Proverbios dice que las personas humildes son inteligentes o más aún sabios, como lo dice así expresamente este texto. Mas con los humildes está la sabiduría. Y haciendo una comparación antagónica, el versículo también señala que no así aquellos que son soberbios. Eh, ¿Qué personajes son destacados en la Biblia como gente humilde? Y para ello quisiera recordar el caso de Moisés. También podríamos recordar el caso de Isaac. Estos personajes fueron destacados en su trayectoria de vida por ser personas que se caracterizaron por esta cualidad. En Génesis 22 se nos habla acerca de Isaac, donde ya siendo un joven, tuvo la suficiente humildad para obedecer a su padre y para incluso disponerse a morir tal cual le estaba señalando su padre Abraham. Con Moisés, y sobre todo aquellos que somos líderes en el pueblo de Dios, que nos toca dirigir y cumplir esta función de orden dentro del pueblo de Dios, si hay un personaje que debiera a nosotros hacernos meditar en cómo ser un buen dirigente del pueblo de Dios, es la vida o el liderazgo de Moisés. También, en muchas ocasiones, fue la humildad de Moisés la que contuvo, la que ayudó a que las cosas se resolvieran, e incluso en la relación entre Dios y su pueblo. Quiero invitarles también a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Allí la palabra del Señor en el Nuevo Testamento tiene algo más que agregarnos. Primera de Pedro, perdón, capítulo 5, el versículo 5 y 6. Dice así el apóstol Pedro: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y agrega con precisión y claridad: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En estos dos versículos nuevamente está esta exhortación. Destacamos que justamente esta enseñanza o esta carta de Pedro está dirigida a los creyentes cristianos de la iglesia primitiva, y donde exhorta este líder del pueblo del Señor a que seamos sumisos unos a otros, humildes, dice, revestidos de humildad. Qué interesante que es Pedro quien lo dice. Y me parece que a esta altura de su vida había experimentado justamente esta obra maravillosa del Espíritu Santo en su vida. Hagamos un paréntesis. ¿Cuán necesaria es la humildad en el pueblo de Dios hoy?
cuán importante es el desarrollo de la humildad en las relaciones conyugales de su pueblo, en las relaciones eclesiásticas, en la iglesia, en la confraternidad o en la fraternidad de la congregación. Cuán importante resulta ser esta cualidad divina o dada por Dios para que el ser humano pueda ser feliz en medio de su familia. Creo que la gran cantidad de problemas que vivimos hoy en cualquier estamento de la vida humana radica en este tema que estamos conversando. El problema es la falta de humildad. El problema es no dejarnos dirigir por el Espíritu Santo para que coloque en nosotros justamente el desarrollo de esta virtud espiritual. Patriarcas y Profetas, página 445. La sierva del Señor dice: cuanto más importante sea el cargo de uno, tanto mayor es su influencia. Mucho más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. La sierva del Señor también hace este llamado para exhortar al pueblo adventista, diciéndole, cierto, que más si tenemos alguna responsabilidad, alguna función, los cargos más importantes que podremos tener en la iglesia, podríamos decir que es ser padre o ser madre. Y lo importante que esto es para poder guiar, educar, liderar, corregir, enseñar a aquellas personas que más amamos, como son los hijos. En todo el quehacer, una de las grandes necesidades de la iglesia de hoy radica en este llamado de Dios a que seamos revestidos de humildad. Mencionamos ya algunos personajes como Isaac, como Moisés. Podríamos agregar otro que también fue considerado como un gran profeta en medio del pueblo del Señor, como lo fue Samuel. Y Samuel también vivió la experiencia de la humildad. Recuerden que también leímos Primera de Pedro, donde se nos invita y se nos exhorta como congregación a la práctica, al esforzarnos en vivir esto. La declaración que leímos en Pedro es realmente fuerte e impactante, porque dice y utiliza esta frase: Dios resiste o se opone a cierto tipo de personas, y lo dice con claridad: Dios resiste a los soberbios. Segunda declaración en este mismo versículo: Dios exalta a los humildes. Sin duda, esto es palabra de Dios y el consejo es sencillo y directo. La soberbia no nos conduce a nada bueno y nada bueno sacamos de ello. Pero sí dice el Señor que debemos ser humildes para ser exaltados por Dios. Recuerden por favor estas palabras: Dios resiste a los soberbios y Dios exalta a los humildes. Sin duda, la humildad de Jesús es la que más se destaca en la palabra de Dios. Ser humilde significa aceptar la voluntad de Dios. Filipenses 2, del 5 al 8, es un pasaje bastante conocido por todos nosotros. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8, donde la Sagrada Escritura a través del apóstol Pablo nos recuerda a la persona de Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fue Jesús también que declaró palabras como estas que están escritas allí en Mateo capítulo 11. Mateo 11, versículos 28 y 29, donde Jesús es conocido por estas palabras y aunque son muy conocidas, quizás sería muy bueno reflexionarlas, porque quizás ya están en nuestra mente, en nuestra memoria. Con facilidad ya lo sabemos estos versículos, pero muy diferente es escuchar el consejo. Dice así estos textos de la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Otra declaración fundamental e importante, hallamos descanso para nuestra alma si desarrollamos la humildad. Sí, esta declaración y estas ideas salieron de la misma boca del Señor Jesús. Deuteronomio capítulo 28 siempre relaciona también entonces la humildad con algo fundamental en la vida del pueblo de Dios. Deuteronomio 28:13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y para que los cumplas. Así dice también el Señor a través de Moisés a su pueblo. Quiero terminar con 2 versículos más esta meditación. Pero al comenzar el año, en estos primeros meses, debiéramos reflexionar qué nos falta para ser mejores hijos de Dios. Una de esas cualidades que necesitamos con mucha fuerza es justamente la humildad. Mi pasaje favorito de la escritura está en Segunda de Crónicas 7:14. Pero también tiene que ver con esto que Dios espera de nosotros. Dice la escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humillare delante de Dios, si lo invocamos, si oráramos, si nos convirtiéramos, obedecer al Señor. No olviden, por favor, esta reflexión, donde el Señor nos recuerda y nos hace la tierna invitación de optar por la humildad antes que por la soberbia. El último versículo de esta hora, Miqueas 6:8. Libro de Miqueas, capítulo 6,
versículo 8. Dice así: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Con mucho cariño, hermanos, pido al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros. Menos problemas tendríamos en nuestra propia vida. Menos problemas habrían en el pueblo de Dios si nosotros siguiéramos este consejo tan necesario. A Dios ayúdenos a ser hombres y mujeres humildes que sean reconocidos y declarados como cristianos por el solo hecho de ver en nosotros la humildad de Jesús, reflejada en nuestra conducta. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en esta hora.